Hola, soy Diego. Soy docente de música y en proceso de obtener el máster en educación en la Uniminuto. El día de hoy quiero hablar de la relación que existe entre el aprendizaje y las bases biológicas, pero para ello, primero debemos entender qué son las bases biológicas. Entender cómo aprende el cerebro nos ayuda a vislumbrar nuevas estrategias de aprendizaje. El método de enseñanza tradicional ha quedado obsoleto y es hora de buscar alternativas en la neuroeducación. Neuroeducación, ¿qué es? Es una nueva visión de la enseñanza que se basa en aportar estrategias y tecnologías educativas centradas en el funcionamiento del cerebro. Esta nueva disciplina educativa fusiona los conocimientos sobre neurociencia, psicología y educación con el objetivo de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero, ¿cómo aprende nuestro cerebro? Repetir una y otra vez diferentes datos hasta lograr memorizar determinada información no es la forma de aprender. Diferentes estudios han demostrado que factores como sorpresa, emoción, deporte, trabajo en equipo son indispensables para favorecer y fomentar aprendizaje y conocimiento. La estrategia de educación que seguimos actualmente no es adecuada. Para ayudar a educar y aprender mejor debemos comenzar a aplicar en las escuelas descubrimientos sobre cómo aprende nuestro cerebro. Procesar secuencias monótonas de información no nos enseña a enfrentarnos al mundo. No aprendemos al memorizar, sino a experimentar y aprender con nuestras manos. Para aprender es necesario introducir una novedad que logre sacar el letargo a nuestro cerebro. De esa manera favorecemos no solo a la atención, sino también a la memoria. La información nueva y llamativa se almacena en nuestro cerebro de manera más profunda. Según un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la actividad cerebral registrada durante una clase es similar a la hallada viendo televisión, es decir, prácticamente nula, con interminables charlas en las que se bombardeaban a los alumnos con información, consiguiendo el efecto contrario al buscado. Según el neuropsicólogo José Ramón Gamo, el cerebro necesita emocionarse para aprender. Cuando el cerebro adquiere información novedosa, lo procesa en el hemisferio derecho del cerebro, relacionando con la intuición, las imágenes y el pensamiento creativo. Por tanto, el lenguaje y la charla que un profesor puede dar a sus alumnos en clase no juega un papel importante en el aprendizaje, justo al contrario, fomenta que los alumnos se desconecten y se distraigan con facilidad. David Bueno, investigador de genética y especialista en neurociencia de la Universidad de Barcelona, nos explica que el aprendizaje a nivel del funcionamiento del cerebro es uno de los procesos mentales más amplios que hay. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no reside en una zona concreta del cerebro, sino que se basa en la conectividad de neuronas, en nuevas conexiones o en el reforzamiento de conexiones ya existentes. A nivel funcional hay una zona donde reside más el pensamiento lógico, creatividad, pensamiento abstracto, emociones y memoria. La función ejecutiva se encuentra en el prefrontal. Las cosas que uno piensa se ejecutan mediante esa parte del cerebro. Eso significa toda la parte racional del cerebro y toda la parte emocional. Esta función ejecutiva tiene tres partes: concentración, control de impulsos y memoria a corto plazo. Esa función ejecutiva, si la vemos como un motor y la gasolina que equivaldrían a los neurotransmisores, para que este motor funcione bien es necesario tener bien los sistemas que se encargan de la emoción. Se encuentran en una región del cerebro que se llama amígdala. La amígdala potencializa la función ejecutiva para que esté correctamente activa. Por eso, cuando algo nos gusta o algo nos emociona, somos capaces de estar concentrados, controlar impulsos y aprender mejor. Todo esto activa elementos en la cabeza mejorando la función ejecutiva. Pero el aprendizaje se basa en conectar cuantas más áreas sea posible del cerebro. Un aprendizaje que consigue movilizar emociones, raciocinio, toma de decisiones y memoria quedará mucho más consolidado y además será más fácil recuperarlo de forma voluntaria y consciente y de aplicarlo correctamente a nuevas situaciones. Un aprendizaje que incluya aspectos de motivación y de emoción y sobre todo el placer va a ser un aprendizaje que va a quedar muy bien implantado en el cerebro porque formará parte de nuestra esencia más básica. Un aprendizaje permanente es aquel que nos emociona, nos gusta y que tiene significado en nuestra vida. Uno de los hallazgos científicos más recientes son las llamadas neuronas espejo.
Son un grupo de células cerebrales que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a alguien hacerla. Y no solo ocurre con acciones, sino también con expresiones emocionales, y por ello que se cree que son la base de empatía y adquisición del lenguaje. El principal motor del aprendizaje es el de la imitación. Imitamos gracias a estas neuronas, no solo a nivel motor, sino a nivel de motivación, de creatividad y de emociones. Es lo que hace que empaticemos cuando socializamos con los demás. Ahora, ¿será que los docentes creen que enseñan a través de clases magistrales? La cooperación en el aula es la mejor estrategia de aprendizaje porque así se activan las neuronas espejo. Entre más cooperativo y no tan competitivo será más y mejor el aprendizaje. Cabe resaltar que estímulos de pasión y motivación encienden partes del cerebro. La adquisición del conocimiento radica en la motivación. Un alumno activo físico y mentalmente mejora su coordinación y oxigenación motora y produce así una sustancia que se llama irisina, que viaja de los músculos hacia el cerebro y favorece la plasticidad neuronal. La plasticidad cerebral ha sido uno de los descubrimientos más relevantes en el campo de la neurociencia. El cerebro es plástico, es decir, tiene una gran capacidad de adaptación durante toda la vida. Además, es capaz de crear constantemente nuevas neuronas y conexiones entre ellas si hay estimulación adecuada. Ahora, conociendo cómo funciona el cerebro, es hora de que los docentes se den cuenta que es momento de evitar espacios cuadrados, clases magistrales, y así empezar a interactuar más a través de modelos de enseñanza fundamentados en sus bases biológicas. ¿Qué relación existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas? La estimulación cerebral se produce al recibir información o producir estímulos, fortaleciendo las redes nerviosas, generando mayor rapidez en las respuestas neuronales. Desde el punto de vista de la neurociencia, aprender implica fortalecer y formar conexiones y redes nerviosas. El aprendizaje en un niño, un adolescente y un adulto puede darse por medio de la tecnología de la siguiente forma. A continuación expondré algunos ejemplos. Un niño de 4 a 5 años en la escuela con ayuda del docente, por medio de imágenes de video de canciones infantiles y rondas que hablen de las vocales y su conexión con consonantes, formando sílabas y a su vez palabras, mientras desarrolla sencillos pasos de baile, puede lograr aprender a leer fácilmente, mientras se estimula la parte creativa y artística. Concretamente se están desarrollando los dos hemisferios del cerebro de forma conjunta, especialmente el derecho, estimulando la parte motivacional y creativa de forma divertida y generando una sólida contextualización del conocimiento. Como ventaja, se puede observar el uso didáctico para desarrollar el aprendizaje, generando un interés por estos nuevos aspectos educacionales. Como desventaja, podemos mencionar el peligro del desarrollo de una adicción al uso de dispositivos de video y el alejamiento del aprendizaje convencional con textos. Un adolescente o adulto en su hogar puede desarrollar aprendizaje de un idioma por medio de software y aplicaciones interactivas que le permitan desarrollar habilidades mediante ejercicios y explicaciones con ejemplos muy claros y visuales, fuera de lo convencional, optimizando el tiempo de práctica y de manera muy simple y sencilla en su móvil, computador o Smart TV. En este tipo de aprendizaje el implicado está trabajando el lóbulo occipital procesando la información visual, lóbulo temporal procesando la información auditiva, lóbulo frontal procesando información para la memoria, la planeación, la toma de decisiones y la creatividad, área de Broca controlando la producción del lenguaje y el área de Wernicke comprendiendo el lenguaje usando la sintaxis apropiada al hablar.